Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes, buenos días. El día de hoy lo que haré es presentar la corrección del ejercicio 3 del examen de electrónica analógica del semestre 2 del 2023. Este ejercicio fue en el que tuve menos puntos, perdí 2 específicamente en los incisos A y C, lo que conviene repasar cuáles fueron los errores que se cometieron la primera vez. Bueno, en el caso del punto A nos indican que debemos diseñar un circuito con MOSFET en carga pasiva con la topología vista en clase. Básicamente, esta topología se basa en una fuente de alimentación, eh, una fuente de entrada, una fuente de salida, evidentemente el MOSFET y una resistencia. Si fuera carga activa, serían dos MOSFETs, uno aquí y el otro por acá, pero en este caso no ese es el caso. Em, a partir del extracto de hoja de datos que nos dan, podemos ver que el voltaje típico de, de threshold serían 4 voltios, que se apunta por acá. Además, nos dicen que el voltaje gate source de activación, bueno, de, digamos, para la resistencia estática, serían 10 voltios y esa corriente serían 15 amperios. Entonces, para encontrar la constante K, simplemente sería dividir 15 amperios entre 10 menos 4 al cuadrado voltios. Eso daría como resultado K igual a 0,416 periódico amperios sobre voltio cuadrado. De esa manera, entonces podemos proceder al inciso B. Cabe resaltar una cosa, que en este caso no se está dando aún el valor de la resistencia, porque para encontrar el valor de la resistencia se debe primero tener el valor de la corriente, que aún no sabemos. Por eso es necesario determinar la zona en la que opera el transistor. Bueno, eh, en este caso simplemente sería ver que en 5 voltios, con 5 voltios en la entrada, el voltaje gate source serían 5 voltios, puesto que esta parte está referenciada a tierra y tiene 0 voltios. Entonces, 5 menos 0 serían 5 voltios. Y después nos indican en el enunciado que, vamos a ver dónde lo decía. Bueno, se desea que la salida, cuando la entrada sean 5 voltios, se desea que el valor de salida en bajo sea exactamente 10 milivoltios. Es decir, eso se puede traducir como que el voltaje drain source serían 10 voltios. ¿Por qué? Porque sería, si se quiere, ese voltaje y ese voltaje, en este caso yo lo puse acá, pero sería pues exactamente lo mismo, no hay ningún problema. Entonces, si queremos comprobar que está en saturación, debemos cumplir esta condición. Y como el voltaje de gate source serían 5 voltios y el voltaje de threshold serían 4, esto sería 1, ¿verdad? Y 10 milivoltios, evidentemente, no es mayor que 1 voltio. Entonces, como no puede estar en corte, porque si estuviera en corte, el transistor estaría desactivado, no habría canal. Se asume o se concluye más bien que el transistor está en zona óhmica, por esto que está explicado por acá, que como el voltaje gate source son 5 voltios, el threshold son 4 voltios, y el VDS gate drain source serían 10 milivoltios, el transistor está en zona óhmica. Entonces, como está en zona óhmica, se procede a utilizar la ecuación del transistor en zona óhmica para determinar su corriente y sustituyendo valores se obtiene 8,13 miliamperios. Ese valor es el que nos sirve para encontrar el valor de la resistencia R, que aún no le habíamos otorgado un valor. En este caso, bueno, pues se sabe que 5 voltios menos la caída de voltaje en la resistencia
tiene que ser igual al voltaje de salida. En este caso, bueno, el voltaje que pasa por la resistencia sería R por ID, puesto que la corriente que fluye en este circuito sería la misma tanto para la resistencia como para el MOSFET. Y como conocemos la corriente, pues simplemente se despeja la resistencia y nos da este valor que son 613,52 ohmios. Ese valor lo insertamos en esta parte y ya tenemos el diseño completo. Ahora, cabe hacer énfasis también en el caso en el que la entrada sea en 0 voltios, a pesar de que el enunciado no lo está pidiendo, es importante mencionarlo. Aquí estaría el MOSFET, ¿verdad? Por ahí, más o menos así. Bueno, es muy feo, dibujado terrible, pero lo importante aquí es que si estuviera el MOSFET, digamos por acá, el voltaje gate source sería menos, serían 0 voltios. 0 menos 0 es 0, entonces eso significa que no hay canal. Entonces no hay corriente en la resistencia y como no hay corriente funciona como un abierto y simplemente la tensión de salida, que no la puse por acá, vamos a ponerla, serían 5 voltios, igual a V. Y esa sería la respuesta a este ejercicio. En lo que yo me había equivocado, bueno, pues era en asumir un valor para R y vamos a ver en qué más me había equivocado. Básicamente eso. Ah, bueno, y en el valor de la corriente, porque lo averigüé mal. Me puse a despejar valores que no eran los correctos y bueno, pues di el valor de la corriente mal. Pero básicamente sería eso. Espero que todo haya quedado claro y cualquier consulta, con mucho gusto la tendré. Saludos.